Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a aquellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hermanos, pues esta lectura les invito a que tengamos abierta la palabra en nuestra casa con nuestra familia y prestemos atención porque ahora viene el platillo fuerte, el mensaje que es a cargo de nuestro pastor y el cual va a ser la meditación en estos versos que acabamos de leer en un momento. Les invito a que abramos nuestros corazones y estemos dispuestos a escuchar de la palabra de nuestro Dios y damos el lugar a nuestro pastor que trae el mensaje del día de hoy. Muy bien. En esta semana platicaba con algunas personas por el internet y algunas personas que vi y me decían que en estos tiempos de la pandemia, de esta crisis, pues hay muchos mensajes hoy en día en la red. La mayoría de las iglesias transmiten en vivo, suben mensajes en las diferentes redes sociales y mucha gente está subiendo predicaciones, cantos, actividades de la iglesia en la red. Mucha gente está a disposición y expuesta a la predicación de la palabra. Si ya lo había antes, hoy en estos tiempos todavía con mayor abundancia. Una hermana nos comentaba, estoy escuchando a varios pastores que ahora puedo oírlos por los mensajes que graban en las redes sociales, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Pero ¿cuál es la reacción?
de todos aquellos que están escuchando la palabra del Evangelio en las redes sociales? ¿Qué tipo de reacción estamos teniendo? ¿Qué tipo de reacción se está teniendo a toda esta difusión del mensaje del Evangelio? Tú mismo que estás escuchando ahorita este mensaje o has escuchado incluso otros mensajes en las redes, ¿qué respuesta has tenido a ellos? Y hoy quiero que meditemos en las diferentes reacciones que Jesús describe en este pasaje que hay a la predicación precisamente del Evangelio. Jesucristo sale de su casa, dice el pasaje como leímos, y se encamina, mucha gente viene y lo sigue, y está en un área abierta en la que él puede venir y sentarse en una barca, y en esa barca la gente se pone a su alrededor y él puede predicarles y compartir el Evangelio. Y si tú te fijas, en ese campo tal vez habían parcelas, como comúnmente hay a la periferia de las ciudades, parcelas donde se siembra diferente tipo de frutos. En el caso de nosotros, saliendo aquí de Reynosa, un poquito más adelante, empiezan a verse campos y muchas ocasiones los ve uno sembrados con maíz o con sorgo. Y tú ves esos campos, tienen un área cultivable, tienen un área donde hay los surcos, donde la semilla es sembrada, pero también tiene unas brechas por donde los transportes se manejan, por donde la gente pasa o los animales. Y en todo ese lugar se siembra. En el tiempo de Jesús, tal vez no había transportes como los nuestros, tractores y eso, más sin embargo estaban esos lugares, esos campos, donde había el área cultivable y donde estaban esas brechas por donde la gente pasaba día a día, el que cultivaba, el que sembraba, el que cosechaba. Y Jesús toma esa figura, toma esa ilustración, toma esa perspectiva que ellos tienen incluso ahí a un lado, y con ella les instruye sobre las diferentes reacciones a la predicación del Evangelio. Y el primero que quiero que notemos y que Jesús nos menciona es la que he llamado yo la reacción del corazón duro. Así como esas brechas que hay entre los campos donde la gente pasa una y otra vez, donde los animales pasan una y otra vez, y esa tierra se va haciendo dura por el tráfico, por la pisada continua de la gente. Así, alrededor de estos campos había estas brechas duras. Y el sembrador va esparciendo su semilla, y parte de esta semilla, semilla buena, que como Jesús dice, representa la palabra de Dios, parte de esta semilla cae en ese tipo de terreno, cae ahí sobre esos caminos, cae ahí sobre esa brecha. Dice que no penetra, no echa raíz. Y es un corazón que llamamos duro, desinteresado. Tal vez por las experiencias de la vida, tal vez por los sufrimientos en la vida, tal vez por los que ha tenido que experimentar, pero está duro, endurecido. No le importa, no busca entender más. Tal vez ha habido decepciones o algo y no quiere saber nada. No le interesa entender. Por un oído le entra y por otro oído le sale el mensaje, como comúnmente decimos. Tal vez están ahí viendo un video o han ido a alguna iglesia o se han presentado en alguna reunión, tal vez por curiosidad. Algunos otros nada más por una rutina que han tenido o que han aprendido. Otros por acompañar a alguien, pero no tienen el propósito de sacar provecho de esa experiencia. Así que al no entender, no les hace ningún beneficio, no les hace ninguna impresión la palabra sembrada. Este es el primer tipo de reacción, la reacción del corazón duro. El segundo es la reacción del corazón superficial. Si tú ves ahí en el pasaje, en la escritura, en Mateo capítulo 13, dice el versículo 20, cuando Jesús explica la parábola.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cerca de este terreno duro, de estos caminos, pues hay terreno que no ha sido pasado ni ha sido preparado y está lleno todavía de piedras. Aquí en mi casa una vez traté de sembrar unas plantas en el patio, pero lamentablemente el terreno donde está construida la casa fue rellenada con escombro. Yo creo que fue mucho escombro porque por más que escarbé, saqué como 4 cubetas de pura piedra. Difícil. ¿Qué puede darse en ese tipo de terreno? Hay que escarbar, hay que sacar todo eso, hay que poner tierra buena para poder tener la esperanza de que algo se dé ahí. Y hay terrenos así en el área cultivable que quedan a la periferia del área donde están los surcos y que todavía tienen piedras, como es el caso de este. Una reacción, diría yo, de un corazón superficial. ¿Cómo es esta reacción? Inconstante. Solo enfocado en los efectos y experiencias tal vez positivas que pueda traer un culto, un momento dado. Tienen a Dios más como una terapia o un complemento para su vida, pero todavía no quieren rendir, ni dejar, ni lidiar con los problemas más profundos de su vida, con los pecados que todavía les agobian y no quieren soltar. Y cuando llegan los momentos difíciles, porque debemos entender como cristianos que aunque haya tiempos de bonanza, tiempos de alegría, suelen venir las tormentas. Tormentas de persecución, tormentas que ponen a prueba a los profesantes del Evangelio. Y estas tormentas muestran precisamente, y Dios incluso las permite, porque muestran quiénes han recibido la palabra con sinceridad y quiénes no. Estas tormentas, estas pruebas, manifiestan quién sí ha recibido, en quién sí la palabra ha hecho raíz y quién no. Todo creyente debemos estar preparados para el mal tiempo, porque en este siglo, en esta época en la que vivimos, en este tiempo antes de la venida de Cristo, va a haber aflicción. Y cuando llega el tiempo de la prueba, los que no tienen raíz se ofenden, tropiezan, dice ahí en griego, se escandalizan, es la palabra utilizada en el Evangelio. Tal vez discuten con ellos mismos su propia profesión. Esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo me imaginaba, yo quería simplemente un relajante, una terapia, algo que me hiciera olvidar. Y luego terminan dejándolo todo. Esa es la reacción del corazón que es superficial. Y hay otro ejemplo más. Dice el versículo que sigue, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La reacción del corazón que he denominado idólatra. Y tal vez esa palabra nos molesta, no nos gusta, y podríamos reaccionar no queriendo escuchar al respecto, pero ponte a pensar, ¿cuántas veces no solemos tener nuestra confianza, nuestra esperanza en otra cosa muy diferente a Dios? Y no estoy refiriéndome a una imagen, nada más, sino en qué has puesto tu esperanza, en qué has puesto tu sentido de valía y de identidad. ¿En qué? Porque todo aquello que sustituye a Dios del centro de tu vida se convierte precisamente en un ídolo. Muchos llamarían a esto el cristiano, y lo pongo entre comillas, el cristiano carnal. Dios no es el dueño exclusivo de su vida. Su corazón está dividido, como estos espinos que menciona la tierra.
Ellos están ahí junto con la plantita que ha escuchado, pero estos espinos tienen raíces profundas y empiezan a chupar la humedad de la tierra y empiezan a sofocar a esa pequeña plantita de tal manera que la vuelven infructuosa, sin fruto. Esos dioses falsos drenan la energía y la adoración al verdadero Dios. No hay exclusividad de adoración para Dios, sino que el corazón está dividido. Sí, les agrada saber que Dios pudiera estar con ellos. Quisieran Dios contigo, que les ayudara, que les sacara adelante, pero su corazón en realidad es de otro. ¿Cuáles son esos otros? Jesús claramente establece aquí los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y nota aquí una aclaración. Jesús no está diciendo que el problema es este siglo ni las riquezas. Como dijera Crisóstomo, un predicador de las primeras épocas de la iglesia, el problema no es este siglo ni la riqueza, sino nuestras intenciones dañadas, nuestras actitudes dañadas, nuestra adoración dañada. Porque dice los afanes de este siglo. El vivir en este siglo de acuerdo a la ideología, a la filosofía, como vive todo mundo, haciendo de las cosas su Dios y no sirviéndose de las cosas. El engaño de las riquezas. ¿Cuánta gente cree que por tener dinero está segura? ¿Cuánta gente cree que el dinero es capaz de darle la vida, la seguridad, la plenitud? Y ese es el engaño que tienen las riquezas. Por eso tanta gente está metida en siempre tratar de alcanzar o frustrada si no ha alcanzado la riqueza. El afán y el engaño de las riquezas. Este tipo de reacción es muy dañina, porque no hay nada más dañino que aquellos que aparentan estar cerca de Dios, pero que en realidad no lo están. Y hay un cuarto tipo de reacción. La reacción de un corazón convertido. Es un corazón regenerado. Un corazón que ha sido barbechado, desmontado, despedregado, preparado para recibir la semilla. ¿Cuál es la evidencia de que este corazón está listo y que se ha convertido? Jesús hace muy clara cuál es la cosa que ha de distinguir la tierra buena de la que no es. Un corazón convertido del que no lo es. ¿Y cuál es esa cosa que distingue, que muestra esa evidencia? El fruto. Un corazón convertido produce fruto. No es nada más una mera euforia emocional pasajera, como en el corazón empedrado o superficial. Ni tampoco es una permanencia aparente, como en el corazón de espinos, que tal vez tenga 10 años ahí, 20 años ahí oyendo, 30 años ahí oyendo, pero no hay fruto. Sino un corazón rendido totalmente, donde la palabra echa raíz profunda y desarrolla transformación a la imagen de Cristo. Y nota, todos los tipos de corazón, todos los tipos de tierra manifestados por Jesús, oyen la palabra. Como tal vez tú, como tal vez muchos hoy en día en las redes sociales están escuchando y viendo videos y oyendo el mensaje. Todos oyen, pero en el corazón convertido, primero es un oyente atento, un oyente que entiende la palabra. Segundo, es un oyente fructífero que da fruto. Y tercero,
no es la misma cantidad de fruto que producen. No son perfectos, pero están siendo fructíferos. Jesucristo dice en este tiempo, quien tiene oído para oír, que oiga. ¿Quién puede cambiar el corazón? Solo uno, Dios. Así que, amigo, hermano, si hoy tú honestamente notas que estás en alguno de estos casos, si puedes reconocer tu condición hoy y tienes el impulso de que necesitas cambiar, esto puede ser el indicio de que Dios está tratando con tu vida. Clama a Él. Cristo vino precisamente a tomar el lugar que nosotros como pecadores merecíamos, para que a través de Él podamos ser aceptados por Dios y podamos rendir el fruto que le honre y glorifique. Ven, confiesa tu condición al Señor y rinde tu vida a Él como Señor y Salvador. Pero notemos todos que el ver, oír y entender son necesarios para la conversión. Y aquí es donde quiero que también todos aquellos que ya gozamos de esta gracia del Señor, notemos, es necesaria para la conversión el oír, el entender el Evangelio. Dios imparte su gracia mediante la predicación del Evangelio. Porque así se comportan los hombres, porque así fueron diseñados por Él, como agentes racionales. Y los atrae, hermanos, con cuerdas humanas. Usted y yo somos esas cuerdas humanas, somos esos conductos a través de los cuales el Señor concede esto. Por eso tenemos que nosotros predicar y compartir el Evangelio, la palabra del Señor. ¿Le interesa a usted que el reino de Dios se extienda en esta ciudad o en su familia? Tiene que predicar y compartir y dejar y permitir que la gente a su alrededor oiga. Y Dios verá que entienda y venga a Él. ¿Quién es el que hizo la tierra? Las estrellas que brillan en el universo. Desde las más altas montañas hasta el fondo del mar. Dios hizo todo, pero no había terminado y nos hizo a ti y a mí. Confiando estoy mi vida en Jesús.